Buenos días a todos. En nombre de AmCham Antioquia y Caldas les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar el día de hoy con nuestro aliado y afiliado Crowe, el cambio y su inevitabilidad, expectativas tributarias en los Estados Unidos con la nueva administración del presidente Biden. Ayer ya se dio la aprobación final del plan de estímulo por 1.9 billones de dólares, un plan que se venía anunciando y esperando que se concretara. A su vez, la Casa Blanca ha venido aprobando diversas herramientas para respaldar a las pequeñas y medianas empresas a través de varias agencias y organizaciones de los Estados Unidos, como la Small Business Administration. Y pues tenemos hoy a Mario de Castro para conversarnos y contarnos un poco de todo este tema. El señor Mario de Castro es Managing Director en Global Tax Services de Crowe. Él tiene una experiencia como asesor fiscal y comercial global, como más de 20 años de experiencia, asesorando empresas multinacionales públicas y privadas en diversas industrias con operaciones globales actuales o futuras. Él tiene pues una vasta experiencia en asesoramiento, planificación, debida diligencia, fusiones, adquisiciones, todo el tema de planificación patrimonial, entre otros. Él estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, impuestos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple y en la Universidad de Tulane, una licenciatura en Relaciones Internacionales. Mario, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Carlos. Buenos días. Gracias. Gracias a todos. Bueno, arranquemos, que creo que ya estamos. Para iniciar, muchas gracias por haberme invitado. Como habló Carlos, vamos a hablar sobre algunas vamos a hablar sobre el panorama tributario como lo vemos en Estados Unidos con la nueva administración del presidente Biden, ¿no? El estímulo que acaba de pasar realmente no impacta, por decir, las tasas de impuestos sobre la renta, ni aspectos internacionales en cuanto a tributación de operaciones de empresas viniendo a Estados Unidos o multinacionales americanas invirtiendo en lugares como Colombia. Lo que estamos viendo es que quizás dentro de los próximos 15 a 24 meses o menos vamos a ver otra reforma tributaria en Estados Unidos, quizás parecida en cuanto a impacto a lo que ocurrió en el 2017, en diciembre del 2017. El panorama general en cuanto a cómo funciona el proceso legislativo en Estados Unidos. En Estados Unidos, como quizás ustedes saben, tenemos dos cámaras dentro de nuestro Congreso, la Cámara de Representantes y la Cámara y el Senado. Los representantes sirven por 2 años, después hay elecciones. En el Senado, los senadores sirven por 6 años y hay senadores. Acabamos de pasar con la elección del presidente, también tuvimos elecciones para la Cámara. Estamos próximamente van a haber elecciones para el 2022. Entonces la expectativa es que si hay una reforma tributaria, va a ser o al final de este año o dentro del próximo, y antes de las elecciones, obviamente, que ocurren usualmente en tiempo de noviembre. Nuestro presidente sirve por 4 años y dentro de nuestra constitución, toda la legislación fiscal, ¿no? Proviene de la Cámara de Representantes, ¿no? La plataforma del presidente Biden es uno que es en inglés es Fight for the American Worker, o sea, luchar por el trabajador americano y comprar productos domésticos hechos en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es que van a haber quizás cambios significativos a la política fiscal, ¿no? En cuanto al tratamiento de multinacionales, especialmente en cuanto a incentivizar la manufactura en Estados Unidos, y de tal forma para empresas multinacionales extranjeras. Esto va a decir que va a haber quizás oportunidades para entrar al mercado americano para manufacturas y también para usar Estados Unidos quizás como una plataforma, ¿no?
de suministro dentro del mercado americano, tanto como el mercado foreano, si se puede decir. ¿Cómo se van a lograr estos objetivos? Pues por medio de- del- de la reforma que acabo de mencionar. Lo que vamos a ver, o lo que estamos viendo, como mencionó Carlos, es una serie de órdenes ejecutivas o decretos ejecutivos, donde la Casa Blanca está emitiendo decretos sobre una multitud de temas, pero en el ámbito tributario, lo más interesante fue que al día de la inauguración de lo que ocurrió el 6 de enero y unos días después, fue que toda regulación o decreto reglamentario, si se puede decir, ah, eh, se paró. Todo lo que fue redacción de decretos, mejor, de regulaciones, se paró am, con el propósito de que el Tesoro tiene que ahora entrar con la rama ejecutiva y estudiar y hacer un análisis si ciertas regulaciones que tienen que ver con la reforma del 2017 tienen sentido o no, tienen sentido en el sentido económico, ¿no? Tanto de recaudo como de beneficio para el contribuyente. No sé si saben, pero muchas de las pautas que se pasaron en el 2017 todavía están en un modo de interpretación de punto de vista de la Hacienda en Estados Unidos, del fisco, que es el IRS, y también del mismo, de lo que son los comités fiscales dentro del mismo Congreso. Hay mucho tema que se dejó abierto ah, por una multitud de razones que todavía estamos tratando de interpretar. Ah, am, Dentro de lo que estamos viendo, el esquema fiscal, lo más probable es que la tasa corporativa, que se redujo a una tasa del 35 al 21, se va a incrementar. Una de las pautas de la administración ha sido que quiere incrementar esa tasa a un 28%, o al mínimo a un 25%. Lo que sabemos es que no va a subir al 30% de nuevo, ¿no? La incrementación se debe a los déficits fiscales que estamos viendo en Estados Unidos y que es una tendencia globalmente. Por el tema de la pandemia, y el cierre de la economía global durante que más de un año, ¿no? Am, Dentro de las reformas que vamos a ver, que es importante para cualquier multinacional extranjera que venga a Estados Unidos y que principie a operar y crecer, se puede decir, orgánicamente desde Estados Unidos, por decir, a lugares como Canadá o hacia Europa, etcétera, o por adquisición, ¿no? Creciendo a otros mercados, es el tema de la reforma sobre el régimen GILTI. ¿Qué es el régimen GILTI? Pues el régimen GILTI es un régimen que, que sale de la reforma del 2017, que tiene el efecto de grabar en manos del accionista americano o la multinacional americana todo, todo ingreso gravable de una subsidiaria que la multinacional americana controle, ¿no? Y control para efectos americanos es tener en posesión acciones por valor o por voto de una y otra empresa donde uno tenga más del 50%. Actualmente, la tasa sobre el GILTI, que es el Global Intangible Low Taxed Income, que se puede traducir realmente es como el ingreso global del perdón, del intangible o de los ingresos de intangibles que provienen de jurisdicciones de baja imposición. Ah, la tasa agravable actualmente para una corporación está en el 10,5 después de varios cálculos, ¿no? La idea del presidente Biden y su administración es de subir esa tasa efectiva del 10,5 a quizás un 21%, ¿no? ¿Y cómo van a lograr esto? Van a lograr esto a través de derogación de ciertos mecanismos dentro de la misma legislación que llevó a cabo el GILTI y sus regulaciones que fueron promulgadas principiando en el 2017 y las últimas el año pasado, en el 2020. El impacto o la política detrás de GILTI fue de llevar a Estados Unidos a un sistema tributario territorial, de cierto modo.
Eso hasta hoy no se ha logrado. No se ha logrado porque el impacto real del guilty fue de grabar todo ingreso a nivel mundial, ¿no? Y no fue realmente no, no fue un desincentivo, si se puede decir, perdón, que me un poquito, en cuanto de parar a la empresa multinacional americana de salir al exterior, ¿no? Al contrario, y lo que ocurrió fue que lo que llevó a cabo económicamente fue que las empresas americanas aún se volvieron más competitivas en el ámbito internacional, porque dentro de estas reglas que tienen que ver con el guilty, hay otras reglas donde los ingresos de una empresa americana se pueden grabar en el exterior a una tasa de un 21% y antes de la reforma un 35%, ¿no? Entonces, Guilty realmente fue un impacto positivo, ah, de tal forma. Am, lo otro que tenemos que tener en cuenta, que es bien importante para cualquier empresa que quizás venga a Estados Unidos del extranjero, am, o multinacional americana que esté saliendo de Estados Unidos hacia el exterior, es que una de las pautas dentro de la plataforma del presidente Biden ha sido un tema de una multa por offshoring. Esta multa sería obviamente en forma de un impuesto, o sea, una tasa de sobrecargo de quizás el 10% sobre el impuesto de 28%, que afectaría a las filiales de compañías americanas que operan en los Estados Unidos desde el exterior, resultando para estas entidades en una tasa efectiva global quizás a un 30,8 o más. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las utilidades provenientes de centros de asistencia de servicio o al cliente, como call centers, service centers, localizadas en el exterior, ¿no? En lugares como Costa Rica o quizás Colombia, o otras jurisdicciones en el exterior que prestan servicios hacia Estados Unidos, se verían grabadas. Lo interesante es que, en mi experiencia, ¿no? Estos centros de servicio al cliente, los márgenes típicamente son muy poquitos, ¿no? Usualmente no hay mucha ganancia, es simplemente realmente para ganarse uno el margen en cuanto al costo laboral. Am, el promulgar regulaciones que tengan como objeto de penalizar tributariamente la inmigración de operaciones y casas matrices en el exterior. También este sobrecargo afectaría también a centros de tesoro, treasury centers, a centros de financiamiento corporativos que quizás existan dentro de un grupo corporativo. Dentro de estas pautas también vemos quizás la prohibición de la deducción de llevar al gasto a todo costo relacionado con la emigración de empleados al exterior, ¿no? Funciones de capital humano y producción al extranjero. Entonces vemos una tendencia como de proteger la base del capital humano y de manufactura, se puede decir, en Estados Unidos. Otro, otra pauta que vemos dentro de la firma, quizás va a ser, tiene una probabilidad muy alta de que se pase como ley, es un nuevo descuento tributario, que por ahora le están diciendo que se va a llamar el Made in America Tax Credit, que sería un descuento tributario del 10%. Sería un crédito que se podría adelantar para aquellas empresas que invierten en el fomento de empleo en Estados Unidos. Quiere decir, restaurar, restablecer fábricas, otras instalaciones dentro de Estados Unidos que quizás están en un proceso de cierre o que se han cerrado, ¿no? Muchas de estas se puede encontrar este fenómeno en lugares como Ohio, Kentucky, Michigan, lugares donde tradicionalmente había mucha manufactura. Pennsylvania es otro estado que viene a mente. El crédito también se podría establecer en lugares donde hay una reconversión de instalaciones para el avance o mejoramiento de competitividad de procesos. O sea, si hay mejoras en cuanto a tecnología, de manufactura,
educación de empleados, etcétera. Eh, perdón. Estamos viendo también sería una transición de producción para ver un incentivo para el empleo, expansión de instalaciones estadounidenses, ¿no? Si se le agrega una fábrica en un lugar quizás donde la producción se ha disminuido, ah, expansión en la base de nómina proveniente del proceso de manufactura, reeducación, ¿no? De, 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 ah, de empleados, por decir, de línea, y aún, ¿no? De cierta mano de obra más avanzada. Entonces, la política realmente es de ver cómo se puede reeducar, si se puede decir, el trabajador americano. Am, otro gravamen que está dentro de las políticas que quizás se va a ver en la próxima propuesta de reforma tributaria va a ser el establecimiento de un gravamen mínimo del 15% sobre el ingreso en libros de las sociedades que reportan más de 100 millones de dólares en ingresos netos. Si al final del ejercicio deben cerrar por concepto el impuesto de la renta federal. O sea, si una empresa tiene cero por pagar en cuanto a impuestos, va a haber un gravamen mínimo. Se entiende que este régimen nuevo limitaría el contribuyente en cuanto a poder llevar al gasto de inmediato los costos de ciertos inmuebles, bienes, también como maquinaria, equipos y otros gastos diferidos como ciertos prepagados y compensaciones. Básicamente, si el gravamen por libros excede el cálculo común del impuesto sobre la renta, la sociedad se vería obligada a pagar un impuesto mínimo. Ahora, como para darles esto en contexto, ¿no? La reforma tributaria del 2017, entre todas las pautas que fueron promulgadas como ley, tiene unas provisiones donde todo lo que es compra de activos fijos, de maquinaria, etcétera, el contribuyente tiene la opción, ¿no? De, ah, de depreciar esos bienes, como tradicionalmente se haría, o de llevar de llevar el costo al gasto de inmediato, ¿no? Que para muchas empresas ha sido un beneficio increíble tributario en cuanto a la reducción de la base gravable de estos contribuyentes. No sé si hay alguna pregunta, Carlos. Si no, podemos seguir. Mario, no veo acá en el chat como ninguna pregunta. Vale. Dentro, hay otros cambios que quiero mencionar que quizás se vienen o a través de regulaciones o a través del próximo, de un paquete quizás de estímulos, si hay otro, o dentro de la reforma que quizás estamos esperando, son cambios a lo que es el descuento tributario que se le da a las empresas que operan dentro de Estados Unidos sobre el pago de impuestos extranjeros, o el tal Foreign Tax Credit. ¿No? El Foreign Tax Credit, dentro de los últimos 3 años, se ha ido reformando en cuanto a límites y realmente su cálculo en cuanto a distintas canastas de ingresos que uno manipula cuando uno ha pagado impuestos en el exterior y si puede ser el cálculo en cuanto a los gastos en el exterior que se pueden proporcionar a los ingresos en el exterior, ¿no? Para llegar a uno al ingreso que realmente ha sido grabado afuera de Estados Unidos. Dentro de todo esto, lo más probable es que las reglas del Foreign Tax Credit van a cambiar. ¿Y por qué? Porque muchos de los cambios que estoy mencionando se llevan a cabo por el tema del GILTI y cómo se calcula el GILTI. Entonces, con cambios dentro de las reglas que tienen que ver sobre GILTI y la tributación de subsidiarias en el exterior, vamos a ver, lo más probable es cambios significativos al Foreign Tax Credit. El otro lado que quizás, la otra provisión de derecho americano que se va a ver afectada, quizás dentro de esta reforma que estamos viendo venir, va a ser el tal BEAT. ¿Qué es el BEAT? El BEAT en inglés es el Base Erosion y Anti-Abuse Tax, que realmente es un impuesto mínimo
que se le imponen las empresas americanas o sociedades en el extranjero, ¿no? Que tienen operaciones en Estados Unidos por medio de una sucursal, una branch, ¿no? Cuyos grupos tengan un promedio de ingresos de 5 millones o más, ¿no? En el último periodo de 3 años, se toma un promedio y que tengan pagos al exterior en un porcentaje de disminución de su base gravable de al menos un 3% por cada año, ¿no? Entonces, pues es una medida que puede decir que se acoge un poco a las medidas de la OCDE, de BEPS, en cuanto de proteger la base gravable doméstica. Otras reglas que quizás se van a ver afectadas por regulación, pienso, de inmediato van a ser lo que es el régimen de exportación de servicios y productos, o productos y servicios al exterior, que es el tal FDII, ¿no? No sé si han escuchado del FDII, que es el Foreign Derived Intangible Income, que es un beneficio que la última reforma del 2017 pasó, que es un beneficio que se interpreta a una deducción de casi el 37,5, ¿no? De los ingresos provenientes de ventas al exterior y servicios al exterior, aún si una subsidiaria en el exterior facilita la transacción. La única condición es que el producto o servicio que uno venda al exterior, o sea, por decir al mercado colombiano, la única limitación es que ese servicio, ese producto tenga el efecto de beneficiar a un tercero extranjero. No importa si la tecnología del servicio es proveniente de otra jurisdicción fuera de Estados Unidos, o si el producto fue procesado, manufacturado, por decir, en la China, en Venezuela, Chile, etcétera, ¿no? Lo único que importa es que el servicio salga o el producto tenga efecto de salir de Estados Unidos hacia el exterior, ¿no? Y lo que estamos viendo es en este sentido, obviamente, mucha triangulación, ¿no? Que la multinacional americana compre, por decir, azúcar fuera de Estados Unidos y venda a través de intermediarios a otra jurisdicción. Y esos ingresos se pueden beneficiar del famoso FDII hoy en día. Lo que creo que va a ocurrir por el tema de la política de Made in America, si se puede decir, es que quizás van a establecer normas de contenido. ¿Cuánto contenido hay que fue procesado, manufacturado o inventado en Estados Unidos? ¿No? Es lo más probable, porque en el pasado eso ha sido, por decir, la tendencia de muchas normas parecidas que no han sobrevivido demandas a través de la Organización Mundial de Comercio Exterior, del WTO. Otros temas que vamos a ver quizás en pautas o de ley o de decretos ejecutivos o regulaciones va a ser el tema de los aranceles 301 que se imponen sobre productos derivados de la China, que fue por decir, un caballo de batalla de la administración de Trump. Temas de calificación de instrumentos de deuda como patrimonio, ¿no? Para efectos americanos, instrumentos que quizás se ven como apalancamiento en otra jurisdicción o deuda, si no tienen ciertas características, el fisco americano y a través de años de jurisprudencia puede calificar ese instrumento realmente como una inversión al patrimonio de una empresa, ¿no? Entonces, durante la administración del presidente Obama, una serie de regulaciones que tienen el objeto de modificar, ¿no? Cómo uno interpreta un instrumento que uno quiera que sea apalancamiento versus patrimonio, una inversión, ¿no? Y cuando llegó el presidente Trump a la oficina, todas esas regulaciones se rogaron, por decir, por orden ejecutivo, muchas de ellas. Entonces, es probable que el IRS y la administración vayan a tomar medidas o restablecer esas regulaciones que se derogaron o cambiar significativamente el código tributario americano en cuanto a las normas de instrumentos de deuda. Por último,
la expectativa dentro del gremio tributario y de negocios en Estados Unidos es que esperamos que la administración del presidente Biden tenga, tenga un perfil de mayor cooperación multilateral en cuanto a la OCDE y otras instituciones bilaterales. Esperamos que quizás el tema de convenios, ¿no?, entre países, en cuanto al tema de doble imposición, en cuanto al tema de libre comercio, que eso se vaya a abrir un poco más, ¿no?, en los próximos años. Carlos, yo había tenido aquí una pausa breve por si hay algunas preguntas. Que la última parte de la presentación tiene que ver más con, me habían pedido que las charlas fuera más en cuanto a cómo podemos fomentar o hacer negocios dentro del mercado americano. O sea, el tema de empresas multinacionales, quizás colombianas, que quieran entrar al mercado americano o expandirse. Perfecto. No veo, Mario, ninguna pregunta en el chat. Yo diría que pues, en esta primera parte de la presentación, pues muy interesante. Claramente ve uno en todo este posible espectro de normas que se vienen, como nos lo planteaste, de alguna manera está muy focalizado en incentivar el empleo y la manufactura en Estados Unidos. Sí. Es tratar de que toda esa offshoring de manufactura que estaba en China, en Vietnam, en toda esta serie de países, toda esa manufactura trate de regresar, incentivando de alguna manera por el tema pues, de penalizando esas operaciones en el extranjero y digamos que beneficiando cuando se hacen a nivel local. El tema de impuesto de renta, pues de alguna manera que fue pues el gobierno de Trump que lo baja del 35 pues al 21. Sí. Yo te preguntar y que planteas que sea un mínimo de un 25 al 28, ¿qué tanta posibilidad le ves a esto? ¿Cómo definitivamente esto se va a dar? Y lo que estamos viendo, y ayer tuvimos una conversación dentro de la firma, y lo que estamos viendo en gremios, ¿no? Como hay un gremio que se llama NAM, que es el National Association de Manufacturers, ¿no?, aquí en Washington. Ellos tuvieron una charla, creo que hace 3 semanas, un webinar donde yo participé, y creemos que yo diría un 80%, 90%, si fuéramos a apostar, que esa tasa va a subir. Y lo interesante es que esto no afecta tanto al inversionista del exterior, pero como Estados Unidos tiene ciertas modalidades en cuanto a uno cómo constituir una empresa, Carlos, en cuanto a efectos fiscales, ¿no? Para el inversor, por decir, de inversionista mediano, ¿no? En cuanto al tema quizás inmobiliario y negocios más pequeños, la tasa a la persona natural también va a subir. Usualmente cuando un inversionista extranjero invierte en Estados Unidos directamente a través de un partnership, qué sé yo, si toma ciertas precauciones para otros temas patrimoniales, puede uno reducir la tasa. La tasa se reduce quizás estaba en el 39, casi 40 bajo Obama, y bajó al 37, ¿no?, la más alta, que es usualmente lo que le aplica al extranjero. Con las tasas también sobre ganancias de capital, eso sigue al 20%, y lo que vamos a ver, estamos pensando es que la tasa del 37 va a subir quizás otra vez al 40 o más allá, dependiendo en cuánto coraje existe dentro del Congreso y la rama ejecutiva, y la tasa sobre el capital gain o las ganancias ocasionales, ¿no?, ganancias por venta de bienes de capital, también se va a subir quizás a un 25 a un 30. Entonces, lo que vamos a ver es que todas las tasas se van a subir. Lo otro que se me ocurre que pues, en Estados Unidos estamos tan especializados en cuanto al tema legal y tributario, que no toco sobre el tema de impuesto estatal, ¿no? Cuando una empresa viene a hacer negocios en Estados Unidos, no solo es la tasa del 21, ¿no? No es la tasa que te va a grabar el estado de la Florida, el estado de Nueva York, Michigan, etcétera, California, que es uno de los más caros, y esas tasas, el promedio están en un 5%.
¿no? Eh, no estamos viendo movimiento estatal o multiestatal en cuanto a la tasa promedio sobre el impuesto de la renta sobre empresas, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo a nivel estatal es mucho movimiento en cuanto al recaudo por nexo tributario, que es casi como el concepto de establecimiento permanente, donde una empresa, por decir, llega, establece en Nueva York, por decir, o en la Florida, y principia a vender a mercados en Georgia, Mississippi, etcétera, etcétera. Ah, y el recaudo se está volviendo más agresivo dentro de los estados, para el impuesto sobre la renta y también para el impuesto sobre la venta, por el tema de un caso famoso que pasó hace 2 años, creo, si mi memoria está bien, se llama el Wayfair Case. Y lo que tiene que ver Wayfair, que es muy importante para el inversionista extranjero, es el recaudo del impuesto sobre la venta en Estados Unidos a nivel estatal, multiestatal, porque nuestro impuesto sobre la venta no es un IVA, no es un impuesto al valor agregado, es, es un impuesto quizás que es que puede ser impactado cuando vendo, yo vendo te vendo a ti y tú estás en la Florida, ¿no? y Virginia te graba esa venta a un 7%, llega a la Florida, se almacena y de la Florida coge y se vende a otro estado, ¿no? Y hay que ver, por decir, el flujo de esa mercancía y de todos los recibos. Entonces uno puede estar viendo un gravamen quizás efectivo que te asciende, si estamos al 21 federal, estamos hablando de 21 más promedio de un 5, 26, más todas las cargas tributarias y am, a nivel estatal de impuestos a las ventas, quizás estás cerca al 30 o 35%, ¿no? Más todo el cumplimiento, todo el cumplimiento. Entonces, quizás somos más peligrosos que Brasil. Cuando uno ve el impuesto de la venta en Brasil, el IVA, ¿no? Porque aquí vas a tener que tener, tu nivel de cumplimiento va a ser a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local en ciertos municipios. Y cuando uno va a ver, uno está declarando en 30 estados, por decir como un ejemplo, ¿no? Dependiendo en el flujo de mercancía y producción. Y también de empleo. Si uno principia a enviar, por decir, profesionales o vendedores, es decir, que llegues de Bogotá a Miami, ahí estableces tu base y principias a viajar, por decir, a Nueva York, a reuniones, Chicago, San Francisco, Atlanta, etcétera. Uno como profesional se ve grabado, ¿no? Y la empresa se ve grabada cada estado que uno toque, ¿no? Dependiendo de límites, obviamente. Una reunión de un día no te va a afectar. Pero si uno va 5 días a una feria, ¿no? De comercio, va uno a la reunión en California a vender el producto, se queda una semana, negocia, va a otro estado, etcétera. Entonces, estamos viendo un recaudo más agresivo a nivel estatal en cuanto a esas funciones, que es muy común hoy en día, pues antes de COVID era muy común. Hoy, hoy, hoy por hoy con Zoom, etcétera, y Teams, me imagino que el déficit fiscal de los estados también va a estar en crisis, ¿no? Y estamos viendo que hay un movimiento, apareció lo que se ve dentro de la OCDE, pero a nivel estatal en Estados Unidos, de cómo grabar toda función de comercio electrónico, ¿no? No tanto con lo que estamos haciendo hoy, pero si estuviéramos negociando algo, no sé cómo lo van a hacer, pero sí se está viendo mucho plan, mucha medida en ese sentido. Que sé que Oh, es un tema comercial, que digo, regional, lo que quiero decir, dentro del mismo Sudamérica y Europa, etcétera. así es. Muy bien. No sé cuánto tiempo nos queda. ¿Estamos hasta las 9:30 o 9? 9. Nos Ok. quedan 9 minutos. Si no hay ninguna pregunta, podemos seguir. Adelante, por favor. La siguiente parte de nuestra presentación es dirigida más a cuáles son los fundamentos que se deben tener presente, ¿no? Al abrir mercado en Estados Unidos, ¿no? Porque hay varias modalidades comerciales y legales a través de las cuales uno puede penetrar el mercado americano.
Am, ¿no? Por decir, los 10 consejos que vemos como firma, para cualquier inversionista multinacional extranjera que vaya a comercializar y configurarse en Estados Unidos, producto es realmente es tomar en cuenta un análisis, ¿no? Considerando ciertos efectos claves, ¿no? Como estábamos hablando con Carlos en sus últimos momentos, ¿no? El tema de fiscalización estatal. Entonces, la proyección de resultados operativos, hacer un modelo fiscal, es, es, supremamente importante para no llevarse unas sorpresas en cuanto al gasto fiscal que puede tener una operación en Estados Unidos, ¿no? Ten en cuenta también las expectativas de repatriación de dineros hacia el exterior, ¿no? Porque si no hay un tratado para reducir la retención de la fuente sobre utilidades de Estados Unidos hacia el extranjero, uno se va a enfrentar a una retención en la fuente del 30% sobre remesas de cualquier tipo, de intereses, dividendos, regalías, etcétera. Am, eh, eh, Dentro de esto hay que tener en cuenta también el tipo de ingreso que se va a obtener, ¿no? La disponibilidad de beneficios de tratados, ¿no? Quizás de triangular operaciones a través de una holding en una jurisdicción donde Estados Unidos tenga un tratado para evitar la doble imposición. am, Consideraciones no tributarias, ¿no? Es decir, responsabilidades legales, gestión de propiedad intelectual, donde hay una mano de obra calificada que pueda ayudarlo a uno en la inversión de uno al abrir mercado en Estados Unidos. Si se operan negocios con empleados y una ubicación física, es probable que la forma corporativa sea una entidad más deseable para elegir, por decir, ¿no? Se deberían tomar medidas para la posible reducción de doble imposición. Realmente se debería evitar lo más posible, ¿no? Establecer LLCs unipersonales, ¿no? Am, si el nivel de actividad va a ser superior a las actividades que, de superior a actividades que simples sean de una inversión de investigación de mercado, ¿no? Am, si una asociación parece deseable para obtener el estado de flujo, ¿no? Debería considerar los gastos de cumplimiento, ¿no? Y de esto lo que quiero decir es que la forma de operar a través de una LLC americana, dependiendo cuántos inversionistas tenga uno, ¿no? O si se hacen ciertas elecciones tributarias al constituir esa empresa se puede ver como una empresa realmente transparente de la matriz colombiana, ¿no? O un espejismo, se puede decir. Am, y por eso es muy importante al inicio, ¿no? De la apertura dentro de Estados Unidos, eh, uno tenga en mente si la sociedad se debe tratar como una corporación cerrada, por decir, que se asimila realmente a una sociedad anónima, ¿no? O una limitada tradicional, o si uno desea realmente que sea transparente, porque si es transparente, muchas veces lo que yo encuentro en clientes de todo tipo de sofisticación, es que sin querer, por decir, la casa matriz en el exterior se ve grabada dentro de Estados Unidos, ¿no? Y uno quiere evitar eso. Am, Otras pautas que se debían considerar o consejos es optimizar el nivel de capitalización de empresas, de operaciones en Estados Unidos, ¿no? Estar seguro que la inversión es realmente una inversión a capital o patrimonio, por decir, o si realmente es deuda o apalancamiento, lo que uno desea para tomar ventaja de deducciones de intereses, de cánones de interés en Estados Unidos, que ahora mismo por el tema de la reforma del 2017 y de incentivos por el tema de la pandemia, estamos en una temporada buena para maximizar, si se puede decir, la deducción por intereses, ¿no? Am, eh, lo otro es establecer una estrategia realmente preliminar para la eventual salida.
o venta de la inversión, ¿no? Que es que uno a veces dice, pues esto es obvio, ¿no? Pero es algo que a veces, por decir, el profesional que está abriendo mercado, ¿no? Quizás el entusiasmo de una serie de transacciones se le olvida plantear, ¿no? Am, lo otro es minimizar realmente las ideas de empleados para administrar mejor el tema de nexo de impuestos a nivel estatal, que conversamos de eso con Carlos hace unos momentos, y comprender realmente cuáles exenciones, qué exenciones existen para el tema del impuesto de las ventas, que es un impuesto estatal, ¿no? Y usos disponibles para mantener ciertos certificados de exención, ¿no? Adecuados para tener eso, por decir, en los archivos electrónicos de uno en el evento que vaya a haber una auditoría fiscal en cuanto al impuesto sobre la venta. Esto es supremamente importante para las empresas que venden servicios y especialmente para las empresas que venden servicios al gobierno, ¿no? Am, al gobierno federal, a gobiernos federales, al gobierno federal y a distintas instituciones estatales, ¿no? O ramas de los distintos estados. Eso estamos viendo mucho, les quiero mencionar, en la rama de tecnología, ¿no? Empresas de tecnología del exterior que han llegado a Estados Unidos y que, por decir, venden tecnología de drones por decir, a la policía, a las administraciones de policía federal, estatal, municipal, ¿no? Porque usan drones para vigilar las carreteras o cuando uno vende tecnología, por decir, a empresas de ingeniería, ¿no? Am, hay ciertas exenciones interesantes que existen para el tema de tecnológico. En los últimos 15 minutos realmente, esto quizás va a ser algo muy básico para algunos de ustedes, am, pero queríamos aprovechar el momento para replantear o hacer un refresher, si se puede decir. La forma más básica para estructurar operaciones en Estados Unidos por medio de una empresa extranjera ah, es realmente abrir quizás se llama una oficina representativa en Estados Unidos para buscar mercado, ¿no? Esto no requiere ninguna entidad formal, se puede hacer a través de por decir, una sucursal informal, ¿no? Am, lo único es que va a haber cierta responsabilidad ilimitada, ¿no? Para el propietario, la matriz, ¿no? Am, el, como decía, no se requiere el establecimiento de una sociedad formal en Estados Unidos y por tanto, ¿no? La legislación americana en cuanto al grabar empresas del exterior, solo el Estados Unidos te graba son los ingresos que son de fuente nacional, ¿no? El territorio americano. O sea que al establecer una oficina en Estados Unidos para ver si uno puede abrir mercado y hacer un estudio de mercado, etcétera, dentro de un tiempo ¿no? de corto plazo, 1 o 2 años quizás, am, no necesariamente lo expone a uno a tributación a nivel federal, impuestos sobre la renta, y quizás ni a impuesto estatal. Pero al tener empleados en Estados Unidos, eso sí va a abrir la puerta, obviamente, al tema de recaudo por nómina, etcétera, ¿no? Y prestaciones a nivel estatal y a nivel federal, obviamente. Esta lámina a su fondo da, es por decir, de una forma sumaria, el tema de cumplimiento al abrir una oficina de representación. Uno puede presentar, por decir, una declaración de renta con el IRS que se llama un protective return o una declaración que realmente está en ceros, ¿no? ¿Y por qué hace eso uno? Si realmente Estados Unidos no le va a grabar a uno ingresos que no son de fuente americana. Esto lo que tiene el impacto legal es que le da al inversionista extranjero la oportunidad por decir, de protegerse un poco ante el fisco
en el sentido de que si el IRS fuera a investigar y decir, ay, hoy realmente hubieron $1,000 de ventas, ¿no? Que no se declararon, pues al poner una declaración en ceros, le permite al contribuyente extranjero regresar y tomar ciertas deducciones y que cualquier investigación que lleve el IRS tiene que ser dentro de un tiempo de 3 años, ¿no? Desde el tiempo que se dan cuenta que uno está operando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el statute of limitations, que se me olvida cómo se dice en español, o el plazo de tiempo del IRS para investigar, principia a correr cuando uno presenta esa declaración en ceros, ¿no? Ah, y esto también le da a uno al inversionista extranjero la oportunidad de preservar ciertas deducciones si llega a haber algún tipo de auditoría desde el punto de vista del fisco. El tema de estructurar negocios en Estados Unidos también se puede llevar a medida de una sucursal. Una sucursal para efectos, yo lo veo distinto a una oficina de representación, en el sentido que cuando se abre una sucursal formal, dentro del medio legal americano se puede establecer un LLC, ¿no? Y si la LLC es una LLC unipersonal, que es simplemente de la matriz, ¿no? Lo que ocurre es que, como hablaba, la LLC se ve como un espejismo de la matriz. Entonces, quizás te están preguntando, entonces, ¿por qué sugieres esta opción? Pues a nivel corporativo, la LLC obviamente te va a dar protección en cuanto a terceros, ¿no? Protección corporativa y también limitación de riesgos contractuales, ¿no? Y el tema de siniestros puede proteger a la matriz un poco, en cuanto realmente a pleitos que se pueden llevar a cabo en las cortes americanas, ¿no? Porque el ambiente americano es uno de legal, hay bastante pleito a nivel de sociedades por temas contractuales, comerciales, ¿no? Fuera del ámbito contractual. Entonces es importante tener, por decir, como esa vacuna legal. El tema tributario se complica un poquito más, que al operar a través de una sucursal, ah, un- am, la LLC no es la que tributa en Estados Unidos, sino es la dueña de la LLC la que tributa, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta porque la matriz o la dueña de la LLC sería sería el contribuyente. La tasa actual sería un 21% sobre ingresos de fuente americana, ¿no? Se pueden tomar deducciones, etcétera. Lo único es que al ver una disminución de capital de la sucursal, Estados Unidos grava cualquier disminución de capital en una sucursal con un impuesto a las sucursales de un 30%, ¿no? Am, Porque lo ve como obviamente como una remesa de utilidades al exterior. Otro tema es el tema de BIT, que si el grupo extranjero o la multinacional dentro de su grupo corporativo tiene ingresos de un promedio de más de $500 millones, ¿no? Am, Pagos al exterior por parte de la sucursal se van a ver grabados por el BIT. Entonces am, hay que manejar eso con mucho cuidado. Si los números se dan. Bueno. Lo más común, ¿no? Obviamente es invertir en el mercado americano a través de la estabilización. Se establece formalmente una subsidiaria, ¿no? Una subsidiaria puede llevar la forma de corporación, puede llevar la forma de LLC. Si es LLC, recomendamos que esa LLC haga una elección efectiva ante el IRS para ser tratada como si fuera una corporación, am, para limitar el tema de imposición y declaraciones de renta ah, en cuanto a la casa matriz, ¿no? Entonces se limita el riesgo tributario a la corporación americana, ¿no? Y dentro de eso, dependiendo de cómo crece la sociedad, hay que ver si los temas que conversamos esta mañana de GILTI y otros temas internacionales pueden impactar esa subsidiaria, ¿no? A medida que esa subsidiaria vaya
vaya creciendo orgánicamente o a través de adquisición, ¿no? Am, el tema de la subsidiaria también en cuanto a beneficios tributarios, es que las pérdidas operacionales actualmente en Estados Unidos no recaudan, no caucudan, se dice, Carlos, caducan, en el sentido que se pueden llevar adelante por muchos años. Una limitación obviamente que tiene que ver con el ingreso gravable, ¿no? Se limitan al 80% de lo que uno puede tomar. Entonces, siempre arrastrando hacia el futuro, ¿no? O lleva uno al futuro lo que no se puede tomar como deducción. Bajo el CARES Act, que fue pasado el año pasado, durante el tema de COVID, la limitación del 80% no tiene impacto, o sea que uno puede tomar las pérdidas a medida que realmente sin restricción. E- e, am, Esas pautas van a expirar, algunas de ellas expiraron el 31 de diciembre y ha ido, lo que pienso que va a ocurrir es que se van a llevar dentro del 2021, quizás van a venir normas donde todo beneficio que se dio dentro del tema de la pandemia del 2020 se van a llevar adelante para el 2021, ¿no? Entonces, cualquier norma que tuvo el tema de expirar al 31 de diciembre, creo que se van a llevar se van a llevar hasta el diciembre 31 del 2021. Pero hay que ver, hay que ver si eso se llevará a cabo dependiendo cómo salimos en Estados Unidos en cuanto al tema de la pandemia y vacunas, etcétera, que está un poco atrasado. Es lo que estamos viendo. El otro tema sobre la subsidiaria es que no hay un impuesto sobre el patrimonio, sobre disminución en patrimonio. Pero sí hay retenciones en la fuente en cuanto al pago de dividendos, intereses, regalías, etcétera. Retornos de capital de Estados Unidos hacia el exterior, obviamente no llevan retención en la fuente. Si uno disminuye su capital por debajo del patrimonio invertido inicial, ¿no? Para efectos americanos, usualmente hay un cálculo donde se entiende que ha habido una venta, ¿no? Y por ende se grabaría esa venta, ¿no? Bajo las normas tributarias a un 21%, pero al extranjero, cualquier venta por un bien de capital, una inversión en manos de un extranjero no se graba, a no ser que sea una venta en una inversión inmobiliaria. O sea que al disminuir capital, más allá, por decir, del capital invertido o el capital pagado, para efectos de una matriz extranjera, el gravamen es cero, es cero, siempre y cuando no queden utilidades retenidas dentro de la empresa. ¿No? ¿Preguntas? ¿Algunas? Hay una pregunta, Mario. Qué bien. Guillermo Berrío pregunta, ¿qué afectaciones o nuevas cargas tributarias tendrán las personas naturales o físicas en la constitución de nuevos negocios en Estados Unidos? ¿Cuáles son los requisitos para establecer negocios para las personas físicas y en qué sectores se puede invertir con ¿En qué los sectores se incentivos? pueden invertir? Perdón, que se me acabó el agua. Para la persona física, la carga tributaria es una carga, hay una tasa progresiva para las personas físicas. La tasa más alta es del 37%. ¿Ok? No hay limitaciones en cuanto a la inversión extranjera. No hay ninguna limitación por decirte, el registro de capital, etcétera, para efectos tributarios. Las mismas reglas que le aplican a, a una sociedad le aplica a la persona natural. Lo único es que la carga es más alta, ¿no? Que al invertir a través de una sociedad.
el, al, por decir, am, temas de incentivos, hay incentivos estatales, ¿no? Am, para la persona natural que quiere invertir en X, Y o Z estado, ¿no? Pero a nivel federal no hay incentivos. No hay incentivos, es decir, de darte un incentivo de si pones una fábrica en X estado, por decir, te vamos a dar un beneficio de sobre impuestos sobre la nómina o impuestos sobre las ventas, etcétera. Eso existe a nivel estatal. Y los estados negocian bien agresivamente en cuanto a áreas o zonas, mercados especiales. ¿Sabes? El tema de manufactura siempre va, uno pues, dependiendo en el nivel de la inversión, siempre hay oportunidades para negociar el establecimiento de una fábrica en cuanto a temas de manufactura, tecnología, especialmente en áreas como por ser en la Florida, el mismo, yo vivo fuera de Washington y el mismo estado donde vivo, en Virginia, hay bastante incentivo para las empresas de tecnología, de biotecnología. Otros estados que tienen temas parecidos son Maryland, las Carolinas, um, donde haya universidades, se pueden encontrar incentivos a nivel estatal y local en el término tecnológico. Hay también incentivos para el tema de agrícola. Yo estoy un poco fuera de ese gremio, pero sé que existen en estados, por decir, como Georgia, creo que en ciertas áreas de Virginia, Kentucky, etcétera, hay incentivos para producción, manufactura de comidas, ¿no? Y hay el tema puramente agrícola, ¿no? Cada estado, Carlos, tiene algo parecido a AmCham. Entonces, eso es un buen recurso. Correcto, Um, las EDOs. ajá, sí, sí, hay una, hay una feria para inversionistas eh, de todo nivel, a nivel como persona física o natural a corporaciones, que se llama Select USA, a través de la Cámara de Comercio Americana y el Departamento de Comercio um, americano, que es una agencia federal. Ellos tienen una feria que este año y el año pasado creo que fue virtual. Yo sé que vamos a ser ponentes este año en esa feria y se llama Select USA. Y sé que antes de la pandemia mandaban misiones a Colombia, pues a varios países. Y siempre hay una misión que viene importante de Colombia. Entonces yo sugería entrar a la página web de Select USA y ver si hay tiempo para registrarse. Porque a través de Select USA, esa organización, es donde uno puede empaparse, si se puede decir, sobre incentivos para inversión a nivel estatal. Mario, la semana pasada coincidencialmente tuvimos una reunión promocionando la feria, que como bien lo dices, va a ser este año virtual. Se venía, generalmente esta feria se hace en Washington Sí. en el mes de junio. Digamos, en años anteriores asistía el presidente Obama a esta feria y es precisamente donde todos los estados van a ofrecer cuáles son los beneficios de realizar inversiones en cada estado. Yes. Ya el agregado comercial presentó, pues digamos, esta semana, nosotros la estamos promocionando y año a año han asistido empresas de nuestro país y de nuestra región, Antioquia y Caldas, a esa feria. Ujú. Como bien lo dices, es bien importante. Sí es bien importante. Creo que la, yo fui ponente durante Obama en dos y la firma fue, cambiamos nuestro panel a un panel más de impuesto estatal, Carlos, el año antepasado. Y creo que fuera de Mnuchin, el secretario de Tesoro durante Trump, fue um, la hija y el vicepresidente. Um, pero es
Es una feria muy importante, pienso, especialmente para el inversionista mediano a pequeño, ¿no? Se ven muchas oportunidades. Sí, este año incluso tienen como un capítulo especial que están fomentando y es para las empresas de tecnología que se quieren establecer en Estados Unidos, con Ya, ya, unos beneficios en temas de registro y digamos que dan un programa especial para estas compañías. ya. Es bien importante es, ir. Yo tengo un cliente de Europa que creo que consiguió o hizo su market analysis a través de Select y ellos construyen drones ah, para el tema de seguridad en los autopistas, ¿no? Am, entonces, hay mucha oportunidad a nivel de tecnológico y aplicaciones y lo que he escuchado dentro de eh, eh, por decir, iniciativas de mercadeo que estamos haciendo aquí en la firma por el tema de estar todos virtuales. Eh, es el tema de realinear, si se puede decir, ¿no? Cadenas de suministro dentro de nuestra región. Por decir, hay mucha mano de obra calificada, ¿no? En Colombia, a nivel de ingenieros, ¿no? De sistemas, de ingenieros electrónicos, etcétera. Um, y hay mucha oportunidad, yo pienso, para la industria colombiana en este minuto, en cuanto a lo que es tecnología, diseño, ingeniería, para entrar al mercado americano. Correcto. Esa situación, esa guerra comercial con China y la situación que se dio con la pandemia, con los problemas de las cadenas de suministro, se genera esta oportunidad del nearshoring, donde estas compañías pueden, con compañías colombianas, o establecerse directamente acá. Es un tema a lo que estamos pues revisando y tratando de monitorear muy de cerca y obviamente pues el gobierno colombiano está viendo qué oportunidades de estas que se abren se puede ayudar a capitalizar. Ujú. Sí, sí. Pues aquí cualquier cosa a la orden. Aquí en Washington tenemos un grupo muy interesante de profesionales colomboamericanos. Am, yo siempre estoy viendo oportunidades para hablar español y conversar sobre estos temas. Am, 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 entonces creo que hay bastante oportunidad para abrir puertas, ¿no? Y ver qué sinergia, ¿no? Porque dentro de todas las firmas lo que estamos encontrando, llevo 12 años en Washington, es que hay mucho colombiano profesional, porque yo digo infiltrado, y hay tremendas oportunidades, realmente. Por supuesto. Bueno, creo que realmente la lámina que tengo en la pantalla ahora simplemente es un esquemático a nivel multinacional colombiano de cómo quizás establecer o tomar ventajas de lo que son las reglas de grupos consolidados dentro de Estados Unidos, ya al entrar a Estados Unidos y crecer un poco y tomar ventaja por decir, del tratado que tiene Estados Unidos con España o Suiza o el mismo Reino Unido, ¿no? Las únicas limitaciones que diría es que al tratar de triangulizar operaciones o inversiones dentro de Estados Unidos de un país donde Colombia tenga un tratado y Estados Unidos tenga un tratado, es el tema de que los tratados con Estados Unidos limitan mucho el poder obtener beneficios. Si la holding realmente es una holding vacía, si se puede decir, sin operaciones, entonces las pautas de los tratados que se negocian con Estados Unidos siempre tienen reglas de cierta sustancia económica que debería existir en la matriz, ¿no? Entonces establecerse simplemente una ETB, una ETV, ¿no? En España para entrar a Estados Unidos realmente no es por decir no es la clave perfecta si la sociedad en España realmente no tiene operaciones en España, ¿no? Operaciones, yo digo, materiales, ¿no? Para poder cumplir todas las pruebas dentro del tratado Estados Unidos-España para lograr, ¿no? Una reducción de la reducción en los dividendos del 30 al 5%.
que es lo que se ve dentro del tratado actual. Y creo que con eso, si no hay preguntas o si hay preguntas a la orden, el resto de las láminas realmente son un resumen o son temas más detallados del resumen que di con los 10 puntos. El tema inmobiliario en Estados Unidos, de inversión inmobiliario, ahora mismo por decir un mercado para los vendedores, seller's market, a nivel lo que es de finca raíz, pero eso es a nivel de inversión en inmuebles que son residenciales, ¿no? Ahora mismo se puede decir que es un buyer's market en cuanto a lo que es el tema inmobiliario comercial y especialmente el tema de oficinas, ¿no? Por lo que hemos visto con la pandemia, ¿no? Se está viendo mucha negociación en el tema comercial, realmente es un tiempo bueno para el comprador, tanto para comprar el tema inmobiliario de comercial o hacer el mismo alquiler de inmobiliario comercial. El tema del IVA, creo que ya lo cubrimos. Las tasas generalmente son entre un 5 y un 10%, extremadamente alto, dependiendo del estado. Hay muchos estados donde no hay impuestos sobre la renta, Carlos, a nivel de persona natural, pero uno ve el cargo del IVA siempre se eleva un poquito más en esos estados. Y el tema de movimiento global en cuanto a capital humano, ¿no? Al traer profesionales a Estados Unidos o personal, tiene que tener en cuenta los números de días que están en Estados Unidos por el tema ya del impuesto de la renta a nivel de persona física, ¿no? Y a nivel de nómina, de retenciones en la fuente, ¿no? Porque puede ser que una empresa no tenga establecimiento permanente o nexo a nivel federal o estatal, pero sí lo tenga para el tema de nómina. Creo que con eso concluimos, ¿no? Desafortunadamente no tenemos tratado con Colombia. Sé que había un modelo de tratado, pero no se ha llevado a cabo todavía en ese sentido. El otro tema es importante, hay a nivel de inversión extranjero, como persona física, Carlos, o empresa, hay ciertos registros que se hacen con el Bureau of Economic Affairs, el BAE, Bureau of Economic Affairs, BEA, y hay unas planillas que se llevan a cabo cada 2 años, creo que es el BE13, que lleva ciertas multas y usualmente no es algo que que el inversionista tiene en mente y mucho asesor tampoco lo tiene en mente, porque el tema del BA es que antes de la pandemia mandaban notificaciones. Este último año la notificación realmente fue a través de un aviso en la página web de ellos. Bueno, y con eso creo que concluimos. Los restos son temas de cumplimiento que van mucho más al detalle que creo que no tenemos tiempo. Mario, no, muy interesante tu presentación de los dos temas, digamos, el tema expectativas que se dan desde el punto de vista del tema de toda legislación tributaria y el segundo bloque, la presentación de cómo establecerse una operación comercial o manufactura en Estados Unidos, cuáles serían esas formas de incorporación y toda esta serie de temas de cumplimiento. Muy interesante, de verdad que un gusto haberte tenido. Vamos a ver, nos pregunta Guillermo Berrío, nos solicita, agradece por la conferencia, que es muy interesante, y nos pregunta que si nos vas a compartir la presentación para enviársela a los asistentes. Sí. Creo que Paula en nuestra oficina me va a ayudar un poco con el castellano, ¿no? Y lo hacemos salir porque eh, esto ha tenido profesionales en México, Argentina y en España que han
han tratado de pulir. Entonces, cada vez que lo veo, ciertas palabras cambian, etcétera. Entonces, para la, porque ya yo tengo aquí una profesional colombiana en mi casa que, que me dio ciertos comentarios anoche. Entonces, quiero que Paula y el equipo en Crow ver si lo podemos limpiar un poquito y con mucho gusto te lo enviamos, Carlos, dentro de esta semana o la próxima. Excelente. Mario, no, reitero los agradecimientos, muy interesante este espacio. Esperamos tenerte de nuevo. Muchas gracias a ti, a Crow y a todo el equipo de Crow en Colombia que nos apoyaron con toda esta presentación y hacer posible pues, que nos acompañaras desde Virginia en el día de hoy. Un Muchas gusto. gracias a ustedes. Mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Esperamos tenerlos en próximas actividades. Buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias, Mario.